Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estudiamos juntos Gálatas, capítulo 5. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Estamos listos. Abre tu Biblia, por favor. Abre tu Biblia, detente un momento y estudiemos juntos lo que dice Dios para nosotros, para nuestra vida. Por favor, dedica este momento para comunicarte con tu Padre Celestial. Él te dará la fuerza que tú necesitas. Él te dará la sabiduría que tú necesitas. Él te dará, por supuesto, la inteligencia para tomar las decisiones que hoy debes hacer. Él te ayudará. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial. ¿Vale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante. Dice el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Les dice que estén firmes porque ellos ya creyeron y tienen la sana doctrina de la salvación por la fe. Manténganse allí. No se dejen guiar, no, por más que haya presión, por más de que haya mucha fuerza de parte de estos maestros falsos judaizantes, manténganse en la libertad en la que Cristo nos hizo libres. ¿Qué significa esta libertad? Hay personas que interpretan que esa libertad significa que tú puedes cometer pecados porque Dios ya te perdona y Dios en su gracia te perdona de esos males. La libertad aquí en esta palabra significa que somos libres del yugo, de la esclavitud, de querer salvarnos por nuestra propia cuenta a través de la obediencia a la ley. Ya se ha explicado en Romanos y ahora en Gálatas que la función de la ley no es salvarnos. La ley moral, los 10 mandamientos, su función es mostrarnos el pecado y, por supuesto, nos señala que en Jesús está la salvación. Entonces, no vuelvas a someterte a ese yugo que estuvieron los judíos. No te metas a eso de querer salvarte por tu propia cuenta. Eres libre. No vuelvas a ese yugo. Ahora, mira el versículo número 2. Dice, he aquí, yo Pablo os digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará. De nada os aprovechará Cristo. Ojo con esto. Versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Bueno, en primer lugar, la circuncisión era una señal del Antiguo Testamento que los que eran circuncidados pertenecían al pueblo de Dios. Eso estaba bien, eso era correcto. Sin embargo, ahora estaban obligando a estos de Galacia a que lo hicieran y Pablo estaba enérgicamente en contra de esto. ¿Por qué razón? Porque no tenía ya ningún significado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ya no es solo los judíos, sino ha llamado a todo el mundo, a todo aquel que crea, pues se puede entregar a Cristo. Entonces dice, de nada les va a aprovechar. Es más, te digo algo, en la Biblia dice en el Antiguo Testamento, les está diciendo Pablo, que si alguien quiere cumplir la ley, tiene que ser toda. Así que si te circuncidas, tienes que guardar todo. Y ya les explicamos, Pablo dice, pues que ya se acabó la ley ceremonial porque Cristo ya murió por nosotros. Así que no tiene ninguna razón. El versículo 4 es interesante. Dice, si de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, que de la gracia habéis caído. Es decir, si tú te circuncidas, te desligas de Cristo, porque te estás ligando a un sistema de salvación por obras. Así que entiende eso. Si tú te circuncidas, te desligas de Cristo y te sometes a la ley. Por eso no lo debes hacer. Muy bien, también versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. A final de cuentas, dice Pablo, mira, ya no tiene ninguna razón, porque ustedes se circunciden o no, ustedes son gentiles, ustedes ya le pertenecen a Cristo. Muy bien, versículo número 11, para avanzar un poquito. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Qué significa esto? Algunos decían, no, si Pablo está enseñando que hay que circuncidarse. Y Pablo decía, si yo lo estuviera enseñando, no tendría enemigos porque todos estarían apoyándome. Así que yo no estoy predicando de eso. Pero fíjense
una frase muy interesante, versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Esta es la frase cumbre de este capítulo. Puedes subrayarla, porque lo que Pablo les está diciendo es, ya no voy a hablar más del tema, ya. Pero miren, una cosa les digo, ojalá que esos judaizantes se mutilasen. ¿Por qué? Porque esta frase es interesante porque estaban obligando a los gentiles a circuncidarse. Quizás si a alguien le falta información, la circuncisión era cortarse una parte del pene, aquella de esta piel que protege el pene, se lo cortaban. Entonces Pablo, ojo, dice, bueno, si ustedes quieren que los gentiles hagan eso, ahora que ya están grandes y les va a causar mucho dolor, ojalá y ellos, los que los andan perturbando, se mutilasen. Esta palabra de mutilarse tiene que ver con castrarse. Y algo muy interesante, porque en esa región donde estaban las iglesias de Galacia, había una ciudad donde se practicaba mucho esto, de castrarse, quedar como eunucos. Entonces Pablo les dice, si así como ellos les quieren causar daño a ustedes, un daño físico que no sirve de nada y que los está sometiendo a la ley y que los está volviendo esclavos de un sistema que ya pasó y que no sirve de nada, ojalá y ellos también se castraran para que ellos pudieran sentir ese dolor. Fíjense cómo Pablo está protegiendo a su iglesia y está, no tanto que le desee el mal, sino que ellos entiendan lo que están tratando de hacer a los gentiles. Muy bien, ahora el versículo 13 al versículo número 15 es interesante porque es como un pequeño paréntesis en el que dice, bueno, no solamente estos judaizantes están hablando de la relación con Dios, sino también afecta el salvarnos por las obras, también afecta nuestra relación con el prójimo. Por eso dice, yo les animo, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros por amor los unos para los otros. Como les digo, Pablo ha estado hablando de reglas, estas normas de la salvación por las obras afectan nuestra relación con Dios, pero también afectan nuestra relación con los demás. Por eso dice, mejor usen la libertad para servirse unos a otros. ¿Por qué? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando esta expresión se dice de toda la ley, se refiere a todo la Torá, que fue la palabra de Dios del Antiguo Testamento, parte del Antiguo Testamento. Entonces lo que dice es, Pablo, lo que Dios reveló, se resume, en amar al prójimo. Recordemos que también, por ejemplo, los 10 mandamientos están divididos en 2 secciones. Los primeros 4 mandamientos son en nuestra relación con Dios. Y los 6 mandamientos restantes es en nuestra relación con el prójimo. Y en este caso está enfatizando eso, nuestra relación con el prójimo. Dice, en vez de estar en ese sistema de salvación por obras, mejor sirve a tu prójimo. ¿Y cómo lo puedo resumir? Todo lo que Dios ha dicho, te lo puedo resumir de una forma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso mismo enseñó Cristo Jesús. Les recuerden que ya lo leímos. Vamos con el versículo número 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí ahora Pablo va a abrir un nuevo capítulo de enseñanza. Ahora va a decir, miren, ya hablamos que no nos salvamos por las obras. Vamos a recordar que nos salvamos por la fe en Cristo Jesús. Vamos a enseñar más de eso. ¿Saben qué? Anden en el Espíritu. ¿Qué significa? Andar en el Espíritu significa una relación, una comunicación, una entrega de nuestra voluntad a Dios todos los días de manera permanente. Por eso es que dice andad, porque tiene que ver con caminar. Como cuando tú vas al lado de alguien, van compartiendo el camino, compartiendo las experiencias, compartiendo la vida. Entonces, Pablo lo que les dice ahora es, ¿saben qué? Mejor
sométanse al Espíritu Santo. Y saben que también no satisfagan los deseos de la carne. Mira, aquí nos recuerda a Romanos. ¿Te acuerdas que hablamos en Romanos que hay dos naturalezas? A pesar de habernos entregado a Cristo, hay dos naturalezas en nosotros. La naturaleza carnal, que es lo pecaminoso, lo mundano, lo que quiere hacer el mal. Y tenemos nuestra naturaleza espiritual, que desea ir al cielo, amar a Dios, cumplir la voluntad de Dios. Esas naturalezas viven en nosotros. Entonces dice, mejor promueve, haz crecer tu naturaleza espiritual y deja que esa naturaleza carnal muera. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo que dice es, tú tienes estas dos naturalezas y una lucha contra la otra. Mis amigos, de manera práctica, cuando nosotros promovemos, o más que promovemos, cuando nosotros dejamos que en nuestra vida lo pecaminoso, lo mundano, vaya creciendo en nuestra vida, esa naturaleza pecaminosa va a ir creciendo, va a fortalecerse. Por eso es que hay que cuidar lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que vemos. ¿Por qué? O fortalece nuestra naturaleza carnal o fortalece nuestra naturaleza espiritual. Por eso que alguien dice, bueno, pero es bueno ver películas, es bueno escuchar esta música, es bueno ir a este lugar, es malo hacer aquello. Muchas personas quieren sí o no. La pregunta es, ¿eso te ayuda a desarrollar tu naturaleza espiritual? ¿Te acerca más a Dios? ¿Te acerca más a servir a tu prójimo? ¿Tú crees que haciendo eso es útil? ¿Estás invirtiendo bien tu tiempo, tu trabajo y tus esfuerzos? ¿O es algo que está deteriorando tus facultades físicas, mentales, espirituales? ¿Es algo que está haciendo que eso malo, esa envidia, orgullo, egoísmo, maldad crezca en ti? Esas son las preguntas que deberíamos hacer. Y mira, está tan bien explicado del versículo 18 al versículo 24. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis más bajo la ley. Otra vez, aquí está otra vez de manera práctica el conflicto. Si tú te dejas guiar por Dios y has aceptado la salvación como gratuita, tú te estás dejando guiar por el Espíritu. Y mis amigos, en este mundo es el Espíritu el único que nos ayuda a seguir en la salvación y llegar con Cristo Jesús algún día. Si tú te estás tratando de salvar por ti mismo, por tus buenas obras y porque cumples, y ese sistema no vale, estás bajo la ley y te vas a perder. Por eso, cuando estamos sin esa experiencia en Cristo, se manifiestan las obras de la carne, versículo 19. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, que tiene que ver con si estás casado, estar con otra persona que no es tu cónyuge. Fornicación, tener relaciones sexuales, y en sí estas dos palabras engloban perversiones sexuales, inmundicia, lascivia. Bueno, te voy a leer en otra versión. Peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. La lista no es completa, pero sí nos muestra todas las cosas que una persona tiene cuando está lejos de Dios o cuando cree que se puede salvar por su propia cuenta. Mis amigos, es que eso es muy común. No quiero decir nombres, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias que su forma de salvarse es que tú, a través de tus actos, y de actos buenos, de servir. Dicen, si tú sirves a Dios es porque tú estás como ganando, acercándote más a Dios. No, servimos a Dios porque lo amamos. Servimos a Dios porque Él ha conquistado nuestro corazón y nuestro anhelo más grande. El anhelo más grande del amor es servir. Estas son las evidencias de que el pecado está fuerte en nuestra vida. Por eso dice el versículo 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto, fíjate, las obras de la carne son muchas, pero el fruto del Espíritu Santo es uno. Y en ese fruto involucra todo lo siguiente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Pues, mi amigo, si tú estás viviendo en el Espíritu y tienes todas estas cosas, la ley es lo de menos. ¿Por qué? Porque la estás viviendo, está grabada en tu corazón como el Señor lo prometió. Jesús y el Antiguo Testamento decían, grabaré mi ley en tu corazón. Ya la estás viviendo, la estás practicando. No te estás preocupando si voy o no a pecar. Tú te estás preocupando de amar a Cristo y tu vida lo refleja. Así que, mis amigos, andemos en el Espíritu. Dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que Dios nos guíe, vivamos en el Espíritu, experimentemos lo que significa cada día estar en Cristo Jesús. Dejemos ya cualquier otra cosa y busquemos en Cristo parecernos más a Él. Nuestro Padre, hoy deseamos que nuestra naturaleza pecaminosa se acabe. Renunciamos a todo intento de creer que nos podemos salvar por nuestras propias obras. Confiamos y creemos en ti. Te pertenecemos, te amamos y aún imperfectos queremos vivir, Señor, como tú quieres, porque queremos que tú vivas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.